Buen día, Dani, buen día, Silvi, buen día, Isa, buen día, buena tarde, buena noche para ti desde donde sea que nos estás escuchando. Te habla Paola Romero desde Maternaje Intuitivo. Es un honor para nosotras compartir una vez más contigo nuestros sentires, nuestras experiencias y nuestros saberes. Y lo hacemos desde la conciencia de que ninguna de las cuatro tiene la verdad absoluta y con la confianza y el deseo profundo de que vas a conectar contigo y que vas a escuchar tu propia guía interna, que es la que te indica acerca de lo que resuena y lo que no resuena contigo, de todo lo que vamos a estar compartiendo aquí. Dicho esto, como sabes, nuestro podcast se llama Cuidado Radical y quiero abrir compartiendo contigo algunas de las reflexiones que surgieron en mí cuando caí en cuenta de que hemos hablado de varias cosas muy valiosas, pero no hemos profundizado en lo que es el cuidado y de dónde surge. Y antes de arrancar con estas reflexiones, me gustaría contarte que estuve buscando como alguna definición clara del cuidado, pero no encontré ninguna, no encontré nada como lo suficientemente claro y de pronto ahorita algunas de las chicas si han encontrado alguna definición nos comparten, pero no encontré nada lo suficientemente claro como para definir cuáles son esos límites del cuidado, ¿no? Como para saber diferenciar el cuidado, por ejemplo, del asistencialismo o de la empatía, que cada una pues son cosas distintas. Incluso buscando en diferentes fuentes, me salía mucho que el cuidado está asociado con la preocupación. Y yo decía, no, esto no resuena conmigo porque para mí el cuidado tiene que ver más bien es con la ocupación de cómo yo ayudo al otro en lo que el otro está necesitando, ¿no? Y entonces en este ocuparse, ¿no? En garantizar de pronto el bienestar del otro, yo decía, hay que hacer muchas cosas, como que se me venían a la mente todas estas cosas que tenemos que hacer cuando tenemos un hijo, ¿no? Que tenemos que estar pendiente de las citas, del jardín, de la ropa, de la comida, de ta, 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 ta. Ya sabemos que son mil cosas, ¿no? Y, y entonces decía, bueno, tal vez para entender un poco más, puedo analizar de dónde viene el cuidado, más bien como de dónde surge. Y entonces estas reflexiones que yo hacía las hacía mientras observaba a mis hijos y a otros niños y niñas jugando en el parque. Y entonces recordaba que siempre que los veo jugando, o bueno, no siempre, pero sí muchas veces noto algunas diferencias entre las niñas y los niños. Y yo no sé si esto tenga que ver específicamente con el cuidado, porque como les digo, no encontré una definición así como muy clara, pero sí tiene que ver como con lo que yo en ese momento estaba asociando con el cuidado, que seguramente también era la empatía, pero también era como todas estas cosas de las que hay que estar pendientes y que siento que en el juego yo he podido observar mucho que las niñas están mucho más pendientes de varias cosas que los niños tal vez no. Em, entonces, por ejemplo, aquí cuando los niños niñas y niños vienen a jugar al salón de juegos, es mucho más común que a veces haya algunas niñas, no es siempre, no es todas las veces, pero cuando hay alguien que se preocupa por dejar el espacio organizado, son las niñas. Jamás ha pasado que un niño diga, ay, vamos a dejar esto. Y además exactamente como estaba, ¿no? Como que siento que son un poco más detallistas. Y entonces como que yo observando esto decía, claro, puede ser que el cuidado o ciertas características asociadas al cuidado, digamos que asociadas a lo que yo estaba viendo en ese momento como cuidado, em, sean un poco más como femeninas, ¿no? Todos sabemos que tenemos esta parte femenina y masculina dentro de nosotros. Yo no me refiero a hombre o mujer, niña o niño, sino a estas características femeninas y masculinas que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, como que dije eso, dije, tal vez estas características asociadas al cuidado vienen más de ese femenino que es importante rescatar y que es importante rescatar además no solamente en nosotras, las mujeres o las niñas, sino en los varones, que también tienen su parte femenina y que siento que en general como sociedad el femenino ha estado como muy aplacado, ¿no? Entonces, bueno, nada, esas fueron como las reflexiones que me surgieron
Me gustaría, Silvi, que tú nos compartieras un poco lo que has observado, porque tú haces parte de la tribu de comadres valletensanas, de la Escuela Viva Valle de Tensa, y creo que el último encuentro fue muy lindo porque había varios con los que no nos habíamos visto hace un tiempo, y verlos, o sea, cómo van creciendo juntos también, ay, no sé, es una cosa tan hermosa. Entonces me gustaría, como desde tu experiencia, que nos cuentes un poco también cómo ves este tema, ¿no? Porque para mí sigue siendo un poco confuso hasta dónde va el cuidado y qué es lo que en realidad hace parte del cuidado y que ya no, que ya es otra cosa. Gracias, Pau, y buenos días para todos. Antes de hacerles este comentario, apenas dijiste lo de la definición, me puse a buscar en internet y hay una página que se llama definición.de, que, bueno, donde dan una definición, que no estoy del todo de acuerdo, pero dan una definición por lo menos, eso sería cuestión de hacerle una búsqueda más extensiva, pero dice, en el caso de cuidado de niños, se trata de una actividad que debe ser llevada a cabo por un adulto que pueda actuar con responsabilidad ante cualquier contingencia. Y esta parte es la que seguramente, y la que a mí me hace ruido, los niños deben ser controlados en sus juegos y actividades cotidianas. Esta es una definición que aparece en Internet, ¿sí? No digo que yo esté de acuerdo, pero es lo que dice. Y actividades cotidianas para evitar que se lastimen y pongan en riesgo sus propias vidas. Eh, Controversial, muy controversial esa definición de cuidado. Pero mira cómo desde, bueno, no sé cuán fidedigna pueda llegar a ser esa fuente como tal, pero cómo ya se están poniendo, ¿no?, esas trabas en cuanto al tema del cuidado sin pensar que los niños son seres competentes que pueden hacer cosas de manera individual, ¿no? Y eso, bueno, eso es algo que conversamos en algún momento. Ahora sí, poniéndonos en materia con lo que comentaba recién Pau, la verdad es que sí, el otro día tuvimos una reunión donde estaban los chicos que vienen jugando juntos, estando juntos, creciendo juntos desde hace ya casi 2 años, casi 3 años, 2 años larguitos. Y es increíble ver eh, cómo se van formando su pequeña comunidad, ¿no? Tenemos una nena que está por cumplir 5 y creo que también Pablo lo que dice en partes lo estaba diciendo por lo que vivenciamos de cómo ella, ya siendo más grandecita, empezó a tratar de que todo el mundo, a ver, y tú tienes que poner esto por acá y tú tienes que poner esto por allá y todo tiene, y mira, no, no, eso estaba ahí y fue como lindo ver cómo entre ellos se fueron organizando. Ella fue era como la que tomó el rol de la líder y ella los fue organizando a los chicos y los adultos no participamos de esa actividad. Nosotros estábamos solamente de espectadores y fue increíble ver cómo ellos pudieron resolverlo perfectamente bien sin nuestro input ahí. Eso fue muy, muy, muy importante. Bueno, yo quiero tejer como la conversación desde otros lugares. Claro, mi experiencia es de licenciada y yo trabajé mucho tiempo en las instituciones educativas donde yo siento que, como cogiendo desde lugares desde donde Pau y Silvi están empezando para poderlo llevar a otros lugares, em, pues recoger era una norma. Sí, en ese momento yo no conocía la autonomía como a este nivel que la conozco ahora, entonces recoger era una norma que ejecutábamos entre todos en el salón. Y bueno, había la canción de Clean Up y digamos que ya era una habilidad, yo creo que era una habilidad constante, era una petición, una necesidad constante el organizar el espacio. y, y no había como este desarrollo, digamos, desde la visión de energía o de género, de quién hacía o quién lideraba o cómo funcionaba eso. Simplemente era una tarea que había que cumplir dentro del sistema. Entonces, claro, yo escucho hablar de la chiquita de la que hablan, que lidera, y yo me pregunto cómo funciona organizar en su casa, porque yo pensaría que es una conducta aprendida dentro de la convivencia que tiene con otros.
y que así se recoge. Tú pones esto allá, tú pones esto allá, tú pones esto allá, tú pones esto allá, listo, recogimos, chao. Entonces, pues yo lo que hago es replicar un poco la forma en la que se recogen en el entorno donde yo generalmente vivo a los diferentes lugares, porque son conductas y son conductas sociales más allá de acciones que definan o que se puedan encasillar dentro del cuidado. El cuidado está inmerso como una conducta social y lo aprendemos a través del encuentro con los otros. Y yo he ido explorando y madurando esa idea en mí. No voy a decir que es la absoluta verdad, pero sí creo que tiene un punto muy interesante y estoy en este momento como abriendo el debate sobre esto. Y yo creo que el cuidado, como está estipulado en este momento dentro del sistema y como históricamente hablando fue estipulado, es el cuidado le pertenece a las mujeres, siguiendo este cuento ahí medio raro de la energía femenina y ser proveedores, por tanto, salir al mundo, explorar, cazar y traer el alimento, es pertenencia de los hombres por aquello de la energía masculina y porque se supone que son más fuertes. Entonces yo cojo este panorama histórico y yo digo, pero es que esto no tiene sentido, porque en realidad, si cogemos estas dos cosas, vamos a definirlos entre cuidar y explorar, pues son habilidades y son habilidades que nos permiten ser funcionales y que nos permiten vivir en un sistema social. A mí no me hace sentido en este momento dividirlo a través del género, ni me hace mucho sentido a mí hablar de que vienen de la energía femenina o de la energía masculina que habita dentro de nosotros, que es como el New Age. Entonces tú tienes la energía femenina y la energía masculina dentro de ti y mira qué haces con eso. Y yo en realidad en lo que creo es que tenemos sistemas nerviosos y tenemos diversos tipos de corporalidades y tenemos diversos tipos de temperamento y tenemos diversos tipos de personalidades que nos permiten y tenemos diferentes tipos de contextos. Yo creo que es el otro muy importante. Las personalidades están fundamentalmente atadas a los contextos que nos permiten desarrollar una estabilidad y nos permiten nos dan unos parámetros, unas formas de cómo desarrollamos estas habilidades. Entonces vuelvo al ejemplo que poníamos de la niña que decide liderar, o sea, Silvio usa esta palabra, liderar el recoger desde dar instrucciones. Yo no sabría decir si eso es cuidado o no, o si entra dentro del cuidado o no. Me parece que es liderar una acción dentro de y que viene marcada de cómo ella ha aprendido que se recoge. ¿Mm? Hemos tenido conversas y el otro entorno que es el preescolar, por ejemplo, donde recoger es una norma y hay que hacer clean up y todos hacemos clean up y sí, también habían tendencias como de niños o niñas que eran un poco, sí, como que estaban un poco más abiertos a esta disposición y yo conocía a sus mamás y era como, sí, es que para mí que la casa esté ordenada es muy importante. Yo creo que hay muchas tendencias y muchas creencias que juegan a partir de una sola acción, pero el cuidado, como lo conversamos un poco en el capítulo de Hilándonos Libres, tiene que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con necesitamos afinar muchas habilidades, pues tiene que ver con la capacidad de vincularme genuinamente con el otro, de verle, de escucharle, de escucharme a mí mismo y profundizar en mis necesidades em, para luego poner eso juntos en la mesa y definir cómo nos cuidamos. No tiene métodos, no tiene estructuras, no tiene formas específicas porque el cuidado depende exclusivamente de las personas que están tejiendo el vínculo y depende de sus necesidades en presente. Además, hablamos mucho de eso, como que el cuidado, yo no cuido, yo no cuido de mi hija ahora que tiene 3 años, igual a como la cuide cuando era recién nacida. Entonces, el cuidado es una acción, es vivo, es como los cuerpos, es como nosotros, está vivo y merece
todo el tiempo esta revisión en presente y que necesito justo ahora. Y es un encuentro genuino con el otro. Y yo creo que en este momento de la humanidad, hablando entonces de la otra habilidad, que para mí no tiene que ver con la energía masculina ni con los hombres específicamente, sino que tiene que ver con una habilidad que desarrollamos a través de tener un sistema nervioso central, que es esto de explorar y ser proveedores y demás, pues yo creo que se ve desde la historia que en el momento en el que las mujeres empiezan a decir, yo no quiero ser simplemente, como si fuera poco, ama de casa, yo no quiero estar simplemente al servicio del cuidado de los niños, yo no quiero estar simplemente a no sé qué, y llega la industrialización y nos pone en trabajos, pues nos damos cuenta que las mujeres también tenemos la capacidad de ser proveedoras y tenemos la capacidad de explorar nuestras fuerzas en esto, en músculo, en el cuerpo. Y nos ponen la capacidad de salir entonces a nosotras a explorar y a atraer y a ser proveedoras. Y lo que pasa es que se crean ahí como unos desbalances en el cuidado, propiamente hablando de la infancia, aunque yo creo que se crean unos desbalances en todo tipo de vínculos que yo siento que estamos como un poco tratando de resolver como en este momento de la historia. Pero sí, digamos como mi tesis en este momento es el cuidado no viene ni de una energía masculina ni de una energía femenina. Y yo creo que esta tendencia como de las niñas como de cuidar más los espacios, de atender más a los detalles, de estar más pendientes de los otros, vienen propiamente de cómo están actualmente configurados los hogares y que todavía tenemos esta tendencia común de que la mamá es la que hace eso y es el referente y los papás todavía no se meten mucho en estos roles. Entonces, pues yo siento que sí es un proceso de género que se sigue replicando y yo digo que estas conductas son epigenéticas, se aprenden en lo que vivimos. Ay, perdón, hago una intervención pequeñita aquí. Es que justamente por eso último que dijiste fue que surgía mi reflexión al respecto, porque aquí en casa, quien hace la mayor parte de las labores de la casa, bueno, yo no es que no haga nada, pero la mayor parte las hace eh, el papá. Y mis hijos son los tres varones, y yo siento que a ellos les cuesta un montón. O sea, que no es porque su papá haga las cosas, entonces ellos como que naturalmente les fluye, no pasa así. Entonces yo digo, bueno, me suena que sea este tema cultural, pero entonces, ¿cuántas generaciones va a tardar eso como en irse modificando, ¿no? Como en ir, porque en mis niños, pues no sé, eso es lo que sucede. Entonces, digamos que un poco por eso también era que yo hacía este análisis. Claro, no puedo saber cómo sería con una niña porque no tengo niñas, pero, pero pues no sé. Y bueno, ahí, en cuanto a lo otro que decías de que la empatía tiene que ver como con relacionarme con el otro genuinamente, ahí es donde yo digo, bueno, hasta qué punto es cuidado y hasta qué punto estamos hablando de empatía. Pero bueno, continuemos porque si no, aquí nos quedamos. Yo quería como contarles una historia antes de empezar a hablar. El, em, el domingo, sí. El domingo, mi esposo y yo estábamos extremadamente cansados. Yo estaba con gripa y estábamos acostados y ya se había levantado hacía como una hora y media. Y estábamos los dos hablando en la cama y de pronto llega al cuarto y con una caja de Lego, o sea, una caja donde uno mete Legos, una caja amarilla gigante con Legos, sí, una caja donde uno mete Legos amarilla gigante. Y llega y nos dice, em, les traigo algo porque ustedes siempre cuidan de mí y yo muy pocas veces cuido de ustedes. Les traje esto para que puedan tener un snack, porque hoy quiero cuidar de ustedes. Em, y yo pensaba ese día y decía, yo nunca le he pedido ahí que cuide de mí. O sea, y mi esposo tampoco nunca le ha pedido que cuide de nosotros. Y sin embargo,
nosotros hemos cuidado y de forma incondicional, también obviamente respetándonos mutuamente, ¿no? Em, también siento que, y bueno, me hizo como mucho como reflexionar frente a, y pensé en ese preciso instante, te pensé, Pau, porque eh, te pensé porque recordé que tú habías contado la historia y dije, y volví a pensar en eso de, "Mm, esto, aprender esta habilidad de cuidarnos los unos a los otros. Nosotros creemos que los infantes eh, tal vez la están observando o no la están observando, quién la observa y quién la aplica, quién la observa y quién no la aplica, ¿sí? Eh, y volví a como a reafirmarme. Yo creo que eso me ayudó a mí a reafirmarme como que realmente el cuidado es algo innato y profundamente inherente a nosotros ser seres humanos. O sea, eh, y no es algo, y no es algo que se exige. Yo creo que a mí me lleva, a mí a hablar sobre este tema me lleva como a dos cosas importantes. Uno, es como a este tema de la expectativa del adulto en lo que me lleva a este tema de la expectativa del adulto que se empieza a preguntar cuándo va a hacerse este cuidado efectivo porque yo lo necesito, ¿sí? Por parte de el infante, ¿sí? Y como relacionamos cuidado con, por ejemplo, en el ejemplo que estamos colocando, relacionamos cuidado con que el infante debe recoger los juguetes, por decir, o cuidado con que el infante o con que los niños necesitan participar de las actividades de la casa de limpieza, de organización, de doblar la ropa, ¿sí? Y además, siento que ahí mi pregunta más que todo es, este cuidado es algo que nosotros esperamos que florezca y que naturalmente surja, porque sabemos, confiamos profundamente en que en algún momento se va a dar, o sea, en algún momento se va a dar, o una, tenemos una expectativa y además de una expectativa tenemos un discurso que dice que se debe dar en este determinado momento, porque por lo menos hay algunas filosofías que dicen que los infantes eh, tienen como una ventana de oportunidad donde aprenden todas estas habilidades prácticas del hogar, ¿no? Entonces muchas personas también en sus mentes tienen la idea de que estas habilidades prácticas del hogar, si no las hacen a determinada edad, entonces ya no las van a hacer, ¿sí? Y no van a suceder. Entonces, creo que ahí hay como dos puntos claves. Uno es esta expectativa del adulto. Otro, el adulto impuso que a un determinado momento estas actividades prácticas del hogar deberían empezar a desarrollarse, pero no ha sucedido en mi hogar. Entonces, eso no se va a dar. Y tercero, me hace a mí pensar nuevamente como que el adulto está constantemente en el futuro y no en el presente. O esto no se está dando, entonces no va a suceder en el futuro. Mi hija no va o el niño con el que yo acompaño mi vida, con el que vivo mi vida o me acompaña a vivir, ¿cómo se llama? No, nunca va a arreglar la cama, no va a aprender a, no va a aprender a cocinar, no va a poder cuidar de sí mismo, no va a lavar la ropa, no va a limpiar la casa, va a ser un desorganizado, ¿sí? Entonces siempre como que estamos viviendo en ese constante futurismo. Y otra cosa que me viene como mucho a la mente es frente a de dónde viene el cuidado. Yo siento que aquí es clave también cuando hablamos, no sé, y creo que en cualquier relación, lo estoy pensando desde las infancias, pero cuando estamos en relación con las infancias, nosotros, si queremos percibir el cuidado, lo percibimos desde nuestra mirada y desde nuestra estructuración y como desde lo que nosotros esperamos. Pero si observamos, yo siento que si nos sentamos a observar las infancias, suceden en muchos momentos de interrelacionamiento entre ellos, momentos de cuidado. O sea, suceden infinitos momentos de cuidado, pero los perdemos
porque no estamos observando y solo queremos observar que los momentos de cuidado son estos que nosotros hemos estipulado como momentos de cuidado, ¿sí? Si yo tengo dolor de cabeza y mi hija está cantando, entonces ya no está cuidando de mí, ¿sí? Pero si yo estoy sentada leyendo, no sé, organizando y de pronto mi hija me dice, y bueno, voy a dejar de decir mi hija porque Isa me hizo el otro día, me recordó algo que yo normalmente no digo, pero me lo recordó profundamente. Entonces, el infante con quien comparto la vida, voy a hacer una resignificación de esa oración, está ahí y me dice, yo estoy lavando los platos y me dice, ay, quiero ayudarte. Y entonces en ese momento, él está, ese humano está queriendo cuidar de ti, pero tú, ay, no, es que estoy muy ocupada, en este momento no puedo, ¿sí? Entonces ahí perdemos como el momento también de decirle sí al cuidado, sí te acompaño, sí ven, y de pronto sí, se va a regar mucha más agua, seguramente se va a demorar mucho más tiempo, luego va a tocar trapear el piso, bueno, pero los momentos son esos, no son cuando nosotros los adultos decidimos que sean. Yo creo que ese es como también como el cambio profundo del enfoque y el relacionamiento con las infancias, es que no es en el momento del adulto, es en el momento de las infancias, porque es que eso, y cuando el adulto, cuando no se puede al momento, pues también es profundamente respetuoso para el adulto decir, y de cuidado, también es un momento de profundo cuidado decir, no, es que en este momento no se puede por estas razones. Pero a mí me lleva como a esos dos lugares, sobre todo porque nosotros estamos experimentando una situación en una comunidad de aprendizaje a la que estamos yendo y, y ellos dicen que ellos están diciendo muchas veces como, ay, los momentos en los que nos brindamos cuidado son durante el circle time, como el tiempo de círculo. Yo no sé eso cómo se dirá en español, pero es un momento en el que los niños vienen en un círculo, se cantan canciones y demás. Y, eh, y no quiere participar de esos momentos. Para él no son momentos importantes. No se siente que quiere participar de eso y pues nosotros sentimos que necesitamos respetar pues ese deseo profundo y esa necesidad de no participar de ese momento. Entonces, las personas de este lugar dicen, pero es un momento de cuidado, es un momento para que vengamos todos juntos, para que nos encontremos, ¿sí? Pero, curiosamente, cuando vi al final de la sesión, le dice a una de las facilitadoras, ay, mira, te ayudo y empieza a recoger cosas para ayudarle. Ella le dice, no, esa es mi responsabilidad, no es la tuya, déjalo ahí, que soy yo quien lo hace. Entonces, decimos como, ok, nuevamente mi pregunta es, ¿cuándo debe suceder el cuidado de acuerdo al adulto que está en el momento, que está en el contexto y que está en el espacio? Que a mí me hace sentido lo que nos Uy, comparte Isa, solo que en mi mente eso se confunde mucho con empatía, como en muchos momentos se confunde con empatía, porque lo he visto y mis hijos son supremamente empáticos y entre ellos se adoran, se aman, se ayudan todo el tiempo, o sea, es una cosa, son hermosos, pero entonces, sí, como que mi confusión un poco va también hacia cuáles son esos límites del cuidado y en qué puntos se diferencia, por ejemplo, con la empatía. O tal vez hacen parte de lo mismo y la confusión está solo en mi cabeza, no sé. Dale, Silvi. no, escuchando a las chicas me surgen varias cosas y una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que podemos hablar de distintos tipos de cuidado, ¿no? El ejemplo que yo di fue muy puntual en cuanto al tema de, por ejemplo, de lo de cuidar el espacio, pero entre ellos los chicos también se cuidan porque hay chicos que son más grandes y hay chicos que son más pequeños, entonces entre ellos mismos tienen esa cosa de cuidarse, ¿no? Y por eso yo creo que sería fundamental que nos pusiéramos a la tarea de buscar bien la definición de cuidado como para tenerla más afinada, creo que sería interesante. Y sí, es posible eh, que, como decía Dani, hay muchas cosas que son aprendidas, que no tienen que ver como tal eh, con una cuestión de género, sino como que
puede ser que algo que sea más aprendido, digamos, ¿no? Según el contexto, pero creo que también todo, nada todo es relativo. Creo como que en muchas ocasiones todo es relativo. Hay una canción que a mí me gusta mucho, nosotros escuchamos con mi hija, escuchamos mucho una banda argentina que nos gusta mucho que se llama Canticuénticos y tiene una canción en la que habla del tema de los juguetes, que ese es otro tema que podemos hablar también mucho, ¿no? El tema de la diferenciación de los juguetes. Cómo la nena tiene que tener las cosas de un color, el nene tiene que tener las otras de otro color, ¿no? Y cosas por el estilo. Y un poco la canción habla de eso y habla en un momento que el nene dice, yo quiero un bebé chiquito para aprender a cuidar, dice la canción, ¿sí? Entonces, no quiero armas de militar o cosas por el estilo, no quiero armas de cosas de la guerra, sino quiero un bebé para aprender a cuidar. ¿Y cuántas veces vemos que desde el mismo discurso, digamos, de la sociedad, y bueno, a veces eso es una cosa también de personas más mayores, ¿no? Que si ven que le van a comprar algo que el nene quiere, que no está asociado al niño o a la niña, eh, entonces ya te sales, ay no, pero eso es de nena o eso es de nene, ¿no? Y fíjense como desde la misma sociedad se puede como suprimir en partes el tema de lo de que el cuidado, ¿por qué el nene no puede tener un bebé para cuidar? O sea, de hecho hay estudios, ¿no? Acerca de eso, el tema de que está perfecto que los varones tengan, que se les regale un muñeco porque ellos también algún día probablemente vayan a ser padres, ¿sí? Entonces, a veces yo creo que también pasa un poco por un tema social, que tal vez sea algo que, como las chicas, como decía Isa también, es algo inherente al ser humano, pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿No? Cómo la sociedad a veces aplasta esa cosa de que, ¿por qué si el chico también puede tener, los niños, los varones también pueden tener esa misma inclinación de querer cuidar, a veces por una cuestión de convenciones sociales se le atribuye más a las niñas y se ve mucho más en las niñas que los niños. Pero también hay un contexto familiar que va a hacer que eh, en algunos varones se note mucho más, porque también es una cosa que va creciendo en ellos y que está en ellos. ¿Sí? Y que a esa familia darle rienda suelta, digamos, a que ellos puedan expresarse y hacer y jugar con lo que quieren y tener esas actitudes hermosas como lo que, por ejemplo, contaba Isa de su niña, entonces que, que tiene mucho que ver, que el contexto puede ser el que haga que eso aflore o que eso se suprima, ¿no? Entonces que sí, puede ser que sea algo que está en todos, pero que muchas veces la parte social va a tener una gran influencia en que ese, ese ideal de cuidado se pueda seguir cultivando en ese niño. No sé, lo dejo sobre la mesa. Uy, Silvi, qué potente eso que acabaste de decir, porque me hiciste pensar en algo y es que, claro, aún en el pleno 2025 que estamos, pero por lo menos aquí en Boyacá, que es donde vivimos nosotras, se sigue viendo como las diferencias en los tratos hacia las niñas y hacia los niños. Y claro, en esas diferencias, las niñas son mucho más cuidadas, las niñas tienen derecho a expresar sus emociones, en cambio los niños, como que son más tratados desde esta intención de que sean fuertes, de que no lloren, desde que, sí, como, y claro, desde ahí, pues eso, claro que los puede hacer que esta parte del cuidado sea como castrada de cierta manera. Uf, brutal. Dani, creo que ibas a decir algo y ya para ir cerrando, porque si no nos extendemos. Sí, ahí salieron varias cosas que yo necesito decir y trataré de ser lo más puntual. La primera es una ideología de género. El tema es que no estamos hablando de cuidado como cuidado, sino estamos hablando de los roles que podemos ejercer a través de las ideologías de género que están predispuestas en la sociedad. Y eso son dos cosas diferentes, porque el cuidado
es una habilidad natural, yo creo lo mismo que hice. Eh, Creo que además otra conversación que se tejió aquí es el cuidado como ayudar, el cuidado como ocuparse de las tareas del lugar, el cuidado como una ocupación y no como una acción, como un hacer y no como el ser y como un vínculo. Y también creo que hay una diferenciación entre esas dos cosas. Una cosa es ser un humano funcional, un adulto funcional y saber cocinar y saber planchar y saber organizar y saber trapear y saber hacer. Y otra cosa es que eso sea una acción propia del cuidado. Yo siento que eso es funcionalidad. O sea, si tú no sabes cocinar y nadie te cocina, pues o tienes que tener suficiente dinero para pagarle a alguien, que es como funciona el modelo capitalista, o pues tienes que aprender. Y otra cosa es estar en la infancia, acabo de retomar un poco lo que dice Isa, y tener un adulto lo suficientemente eh, abierto al vínculo para poder encontrar esos momentos donde el infante quiere explorar sus capacidades funcionales de recoger, de hacer oficio, de ser parte funcional de la preparación de los alimentos, que incluso puede ser también una invitación, o sea, también a veces puede ser que el adulto invite, pero no que busque que siempre el infante diga, bueno, sí, yo lo hago, porque ahí es donde hay una coacción y ahí es donde ya no habría un cuidado, hay una sobreexigencia al fin. Y más si se hace desde estas tablas que mencionaba Isa, de algunas pedagogías. Entonces creo que tampoco ser funcionales en las acciones que competen al hogar nos hace per se ser cuidadores. También creo que son dos temas diferentes y que luego responden otra vez al primer tema que hablábamos, que es la ideología de género. Entonces, además, estamos esperando a través de estos lentes de ideología de género que la niña tenga mayor intención de estar en la cocina y el niño tenga mayor intención de estar afuera escarbando la tierra. Y volvemos a confundir una cosa con la otra. Eh, yo creo que el cuidado tiene muchos lugares. Tiene, o sea, cuando yo entro en el vínculo, el cuidado es el cuidado por mí mismo, el cuidado por el otro, el vínculo, desde también lo emocional, desde también lo psicológico, desde también lo físico. Creo que esos son los otros lugares no explorados del cuidado y para mí están profundamente permeados por nuestra capacidad de observar y de generar un vínculo y de, digamos, por ejemplo, tener una actitud empática. Entonces ahí quiero entrar un poco a lo que decías tú de, yo creo que tal vez, no estoy muy segura porque lo estamos hablando hasta ahora aquí, pero la empatía es una habilidad dentro de las relaciones humanas, que tampoco es en sí misma el cuidado. Yo puedo tener una actitud empática frente a tu necesidad y al mismo tiempo necesitar pedirte qué. Y entramos en este juego de que necesitamos revisar tus necesidades, las mías y llegar a algún lugar. Pero bueno, va a pensármelo y lo desarrollo. Y quiero cerrar mi intervención con dos cosas, dos ejemplos que puso Isa, que a mí me parecieron súper clave. Entonces ella dice, por ejemplo, si yo tengo dolor de cabeza y el infante con el que estoy empieza a cantar, entonces ya no me está cuidando. Y eso es ponerse a uno como adulto acompañante en ese lugar en una posición de víctima. O sea, así lo veo yo. Entonces tú no tienes esa capacidad de comunicarte y decirle, sabes, hijo, hija, su nombre, amor, en este momento me está doliendo la cabeza y necesito que, por favor, tal cosa. O mi petición es, ¿qué podríamos hacer para? Y confiar en la competencia también de ese infante de escucharme, de que lleguemos a un acuerdo que, por ejemplo, es que el tema es que ahí no hay una única respuesta, o sea, para las personas que están como encasilladas, la única respuesta sería, el infante tiene que dejar de cantar y punto. Pero el infante podría ir a otro cuarto a seguir cantando, o la mamá podría ir a otro espacio, o la mamá podría ponerse unos audífonos. Hay una infinidad de posibilidades a la que podrían llegar en acuerdo esos dos humanos, que definir el cuidado en que él sería específicamente que el otro haga lo que éste necesita en la forma que éste quiere que sea hecho, pues es resumir
es salirnos del cuidado y es meternos en otros lugares como la obediencia, por ejemplo, o que cumplan mis expectativas, o bueno, son otros lugares que no tienen que ver con el cuidado. O el otro era, yo quiero en este momento lavar los platos, y Isa lo decía muy claro, en ese momento yo tengo la posibilidad de decirle, sí, completamente y hazlo porque tengo el tiempo, el espacio, las ganas, la energía. O puedo decir, hago una revisión dentro de mí, es que limpiar el piso en este momento a las, no sé, a Ali le dan ganas de lavar los platos a veces a las 8 de la noche cuando el papá está arreglando la cocina, pues es un momento donde yo ya quiero iniciar la rutina y donde yo ya quiero que empecemos a irnos como hacia el lugar del sueño. Ah, bueno, ¿cómo realmente tengo en cuenta las condiciones del contexto, nuestras necesidades de sueño, de lo que sea que permee dentro de esa, como de ese deseo, la necesidad fisiológica que haya, y encontramos espacios y logramos acuerdos, ¿sí? Pero sí creo que hay algo que necesitamos como coger, como con una lupita, y es eso, esa necesidad de que entonces ahí sí hay cuidado. Ahí lo que hay es funcionalidad, o sea, él quiere practicar una habilidad que le va a permitir ser funcional ahora y en el futuro. Y la podría aprender ahorita o sea, yo empecé a lavar platos en forma siendo un adulto, porque es el momento en el que yo necesito lavar platos, porque ya no hay un adulto responsable, no hay un adulto que tenga que ocuparse de ese oficio en mi vida, soy yo misma. Cuando me vine a vivir fuera de la casa de mis papás, incluso viviendo en la casa de mis papás y siendo un adulto. Entonces creo que también es como pensarnos un poco si esas exigencias vienen profundamente de ese miedo de que o no está cuidando, que puede ser uno de los miedos, o no, es que entonces jamás lo va a hacer. Es que si no lo hace, ya jamás lo va a hacer. Eso se escapa del cuidado, porque el cuidado es una acción en el presente. Entonces quería como, sí, como recoger como esos inputs que hicimos entre todas para poder construir un poco ese esquema del cuidado. Que me parece sumamente importante es que nosotros nos preguntamos al principio del episodio de dónde viene el cuidado. Y yo creo que desde todo lo que hemos hablado, yo siento que el cuidado viene desde dos lugares o tiene como es intrínseco en dos lugares sumamente importantes. Desde el lugar de presencia, o sea, el cuidado es un lugar desde el aquí y el ahora, momento presente. Y siento también que está muy relacionado, obviamente, con esa creación de vínculo, en ese momento de reciprocidad. No reciprocidad desde que porque yo doy me dan, no hablo de ese tipo de reciprocidad, hablo de un tema de relacionamiento, de conocimiento, de responsiveness, no sé, Silvi, si se te ocurre alguna palabra como de poder encontrar como esa capacidad de respondernos los unos a los otros desde un lugar de cuál es mi necesidad, cuál es tu necesidad, desde dónde, qué necesitas tú para sentirte respetado, qué necesito yo para sentirme respetado. Siento que desde ahí se empieza como a desenvolver este concepto de cuidado y me hace preguntarme algo muy fundamental, no sé. El otro día mi mamá me decía, cuando vuelva a ver ahí, ya no va a necesitar nada de mí. Y me pregunto aquí hablando las cuatro, me pregunto, cuidar en nuestro concepto en la sociedad está relacionado con qué es lo que el otro necesita de mí. No sé, me lo pregunto, ¿qué es lo que el otro necesita de mí? Cuidado y me hace preguntarme a mí, ¿qué es lo que el otro necesita de mí? ¿O qué es lo que yo creo que el otro necesita de mí? Me lleva como a esas dos preguntas. Qué interesante esa pregunta, Isa. Creo que sería hasta, me atrevo a que sería muy interesante abrir esta pregunta a las personas que nos están escuchando y qué creen esas personas que están del otro lado, qué es el cuidado para ellas. Porque creo que hasta por más que encontremos una definición, podríamos encontrar muchísimas aristas dentro de esa definición de cuidado, ¿no? Entonces, los invito a las personas que estén mirando este episodio a escribirnos en los comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube, qué significa el cuidado para ustedes.
¿sí? Porque creo que eso puede llevarnos también a desentramar un poco estas ideas que estamos hablando en el día de hoy.